Buenos días, mi nombre es Alex Carrasco y soy estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, cursante de la carrera de Derecho. El fin de este video expositivo es crear una idea clara y concisa sobre lo que es la partición de la comunidad, el cual tiene como concepto que es la última de las etapas que comprende el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. El legislador facilita la partición y además prohíbe el pacto en el artículo 768 del Código Civil venezolano, el cual establece: sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor a 5 años. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes consecuencias o circunstancias, pueden ordenar la división de la cosa común, aún antes del tiempo convenido. El procedimiento de partición es aplicable a toda clase de partición, bien sea hereditaria, conyugal o de cualquier otra línea. La partición ha señalado el legislador que es necesaria a los fines de evitar el estancamiento de la propiedad, por cuanto este sería contrario al orden público y al interés social. La partición de la comunidad en el Código Civil sobre la disolución de la comunidad conyugal, según el autor Domínguez Guillén, expresa lo siguiente: la disolución de la comunidad conyugal acontece cuando se extingue el régimen patrimonial supletorio. Ello tiene lugar de conformidad con el artículo 173 del Código Civil, cuando se extingue el matrimonio, ya sea por muerte o divorcio, por nulidad, por declaración de ausencia, quiebra o separación de bienes judicialmente. En estos últimos casos, sin mediar extinción del vínculo conyugal, culmina la comunidad conyugal por disposición de la ley. Disuelta la comunidad conyugal, es posible proceder a su liquidación. Clases de partición. Tenemos la partición judicial contenciosa, aquella que es tramitada a través del procedimiento ordinario, regida en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 777 y subsiguientes. Tenemos la partición judicial no contenciosa, a los fines de que el referido órgano reciba el acuerdo de voluntades y le imparta su aprobación, establecida en el artículo 1069 y subsiguientes del Código Civil venezolano, y la partición extrajudicial o amistosa, establecida en el artículo 1066 del Código Civil y 778 del Código de Procedimiento Civil. Naturaleza jurídica de la partición. En cuanto a esta, se puede afirmar que es una acción personal y constitutiva, por cuanto tiende a modificar una situación jurídica preexistente, sustituyéndola por una nueva situación. Como consecuencia de la apertura de la sucesión, se produce entre los herederos y con respecto a los bienes del decujus y el acervo hereditario. ¿Qué efectos tiene la partición? La partición hereditaria determina la extinción del estado de indivisión y comunidad, atribuyendo bienes y derechos singulares a los coherederos. Señala el artículo 1068 del Código Civil que la partición legal confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Partición en matrimonios declarados nulos. El artículo 127 establece que el matrimonio declarado nulo produce efectos civiles tanto respecto a los cónyuges con respecto a los hijos aún no nacidos antes del matrimonio, si se ha contraído de buena fe por ambos contrayentes. Si solo hubiese buena fe de uno solo de los cónyuges, el matrimonio surte efectos civiles únicamente en favor de él y de los hijos. En otras palabras, la declaración de nulidad opera para el pasado, presente y futuro, precisamente porque se considera que el matrimonio no llegó jamás a ser celebrado. Procedimiento civil de la partición. La partición es el medio por el cual se da término a la comunidad de herederos mediante la división y repartición de las cuotas que corresponden a cada uno, respecto del dinero, bienes y derechos que forman la masa hereditaria. Analogía de los procedimientos ejecutivos.
Ya se estableció que el juicio de partición es un procedimiento especial no ejecutivo. Sin embargo, existen analogías en su inicio y desarrollo, así presentadas pruebas fehacientemente la existencia de la comunidad. Si no hay oposición a la partición, se pasa a la ejecución, que consiste en el nombramiento de un partidor y las diligencias de partición. Tramitación de juicio y su especialidad. El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 777 la demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condominios y la proporción en que deben dividirse los bienes. Si de los recaudos presentados el juez deduce la existencia de uno u otros condominios, ordenará de oficio su citación. Requisitos de la demanda de partición. La demanda de partición comienza con un libelo, el cual deberá explicar y señalar el nombre de todos los condominios, la expresión, la proporción que a aquellos corresponde y además un inventario pormenorizado de todos los bienes, rentas, deudas que tiene la comunidad. Deberá ir acompañada la demanda con todos los recaudos y por todos los títulos demostrativos de la propiedad. El juez debe analizar la demanda y sus recaudos y si observa la existencia de otros condominios deberá ordenar la citación. Admitida la demanda, el juez ordenará la citación de los demandados para el acto de contestación de la demanda. Documentos fundamentales de la demanda. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido: quiere la Sala apuntar que en los procesos de partición la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente según el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil de procedimientos que lo constituyen o lo prorroguen o bien de sentencias judiciales que lo reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que sólo así podrá conocer con precisión los nombres de los condominios y la proporción en la que deben ser divididas, así como deducir la existencia de otros condominios. Los que ordenará serán citados de oficio según el artículo 777. Estos títulos pueden ser de variada índole, como serían las actas de difusión de matrimonio, título de adquisición común, etc. Entre otros, la existencia de comunidad podría constatar de registro de las uniones estables de hecho, conforme al artículo 118 de la Ley Orgánica del Registro Civil, o de la comunidad de hecho previamente declarada en juicio, la cual genera efectos similares al matrimonio. Medidas cautelares. En este sentido, el artículo 585 establece como requisito para la procedencia de las medidas cautelares que existe un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe de un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Contestación de la demanda y diversas defensas o situaciones que puedan presentarse en la contestación. Hace referencia a la respuesta que la parte demandada da a las pretensiones del autor contenidas en el artículo de la demanda. Por lo tanto, la contestación es al demandado lo que es la demanda al autor. Lo previsto en el artículo 778, es decir, que no haya oposición a la partición ni discusión sobre el carácter o cuota del heredero. Siendo así, el juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor. Al 10º día después del acto de la contestación de la demanda, no existe contestación ficta en los juicios de partición. Segundo, que haya contratación para alegarse que la partición no debe incluirse algunos bienes, es decir, contradicción al dominio común de algunos bienes. En este caso, los bienes se tramitarán en cuadernos separados por los trámites del juicio ordinario y con respecto a los otros bienes se producirán
al nombramiento del partidor y a la partición misma. Tercero, si se alega y se objeta el carácter o cuota de los herederos, se tramitará todo por un juicio ordinario y luego de decidirse, se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor, quien debe establecer las cuotas que les corresponden a cada comunero. El demandante debe señalar en su libelo la proporción en que deben repartirse los bienes. Si en la oposición el demandante discute el carácter u cuota en que deben dividirse los bienes, el juez en su sentencia decidirá la proporción u cuota que tiene cada uno en la comunidad. Si no hay oposición al respecto, queda firme la propuesta de repartición alegada en el libro, y a ella se tienen que atener el partidor, el cual se verá luego y se limita a materializar la proporción en bienes concretos o suma de dinero. Contradicción respecto a alguno de los bienes. Dispone el Código de Procedimiento Civil en su artículo 780 que la contradicción sobre bienes individualizados se resolverá en juicio ordinario, que no impedirá la indivisión de los demás bienes, para la cual se nombrará inmediatamente un partidor. Finalizado el procedimiento ordinario respecto a algunos de los bienes, se procederá a su vez a repartirlos, quedando así totalmente disuelta la comunidad. Nombramiento del partidor. Con el nombramiento del partidor comienza la segunda fase de ejecución de la partición, conforme a lo decidido por el juez en la sentencia que ordena la partición o siguiendo las prescripciones del libelo de la demanda. Actuación del partidor. La labor asignada al partidor es de carácter técnico, es decir, forma parte de los lotes que se asignarán a cada partícipe de la partición, tomando en cuenta la proporción de cada partición, rebajar las deudas y en general realizar los cometidos necesarios para llegar a término la partición. Documento de partición. El partidor estará obligado a presentar el documento de partición, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: un inventario pormenorizado de todos los bienes que forman parte del acervo hereditario, especificar la proporción que corresponde a los herederos, especificar los bienes que les corresponden, se especificará igualmente los haberes y líquidos factibles. Indicaciones generales. Allí puede indicar el partidor todo lo que considere conveniente para dar cumplimiento a las normas señaladas en el Código Civil en su artículo 1059 al 1082. Este documento de partición debe ser homologado por el tribunal. Hay que tener en cuenta que es necesaria la aprobación del tribunal cuando se trate de incapaces. Las partes pueden hacer objeciones que se denominen reparos leves, los cuales se materializan como errores de nombre, de número, de cantidades, identificación de los copartícipes. En este caso, el juez revisará el documento de partición. Si son procedentes los reparos, ordenará al partidor la corrección del mismo. Reparos graves. El artículo 787 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1120 del Código Civil, son aquellos que suponen un error que exceda del cuarto de la parte. Este reparo requiere entonces un tratamiento distinto presentado el mismo. El juez ordenará a las partes que efectúen una reunión a ver si allí llegan a un arreglo con respecto al reparo. En cualquier caso de aparecer un nuevo bien, se hace una partición complementaria. Sentencia del juez. El juez en su sentencia decidirá la proporción u cuota que tiene cada uno en la comunidad. Recursos contra la sentencia. Como hemos visto, el recurso propiamente dicho contra esta decisión, previo agotamiento de la prevención de la liquidación, presume clara su índole de auto de sentencia cuando hay oposición a la participación. En este supuesto, el juez decide sobre la obligación de partir y sobre el carácter u cuota de los comuneros. En sentencia definitiva, que resuelve la controversia, la cual tiene apelación en ambos efectos, y casación porque pone fin al juicio. Jueces especiales competentes en los juicios de partición. El legislador establecido
una distinción al atribuirles facultades al juez civil para que sean ejercidas específicamente siempre que se encuentren conociendo de procesos relativos a las instituciones familiares o de procesos atinentes al menor de edad. En efecto, si bien la competencia para conocer de tales juicios generalmente se encuentra comprendida dentro de la esfera de las facultades del juez civil, el legislador lo ha investido de atribuciones y poderes especiales que comportan una aplicación de esos poderes. Partición amigable. El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil lo dispone en este capítulo como que no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición, pero siempre los interesados, si hubiese menores entredichos o habilitados, será necesaria la aprobación del tribunal competente según el Código Civil y las leyes especiales. Sin más nada que decir, gracias por su atención y espero que haya sido de grato conocimiento.